Pites. Gracias, Tati. Bueno, yo digo que los cristianos siempre estamos súper bien, súper mal, súper normal, pero de todas formas súper. Y por mi temperamento artesano siempre hay una sonrisa a pesar de. Gracias a Dios que me capacitó de esa forma, porque a veces de verdad la vida nos da duro. ¿Sí o no? ¿O solamente a mí? Ah, bueno, muy bien. Yo quiero que hagamos una oración, que estemos allí con nuestro rostro inclinado. Oh Señor, en esta mañana, todos los que estamos aquí, tenemos en mente recibir una palabra, pero necesitamos que sea una palabra tuya. Necesitamos que sea algo que impacte nuestra vida, no lo que queremos, porque tú nunca nos das lo que queremos. Solamente a veces cuando eso sirve para cumplir tu propósito. Pero lo que sí queremos, Señor, es que tú nos des lo que necesitamos. Y en eso tú eres un especialista, Señor, en darnos lo que necesitamos. Danos la palabra que necesitamos. Pero por sobre todo te pedimos en este momento que tú abras nuestro corazón. Si tu palabra dice que tú tomarás nuestro corazón que puede estar endurecido por los problemas, endurecido por las decepciones, endurecido por las frustraciones, aún endurecido por las cosas que hemos emprendido en ti y que no hemos logrado llevar a término, puede endurecerse nuestro corazón. Pero tú dices que tú tomarás ese corazón endurecido y de piedra y lo cambiarás por un corazón de carne, por un corazón vivo, por un corazón fresco, por un corazón dispuesto que te ame y que te sirva. Y hoy tomamos esa palabra, que es tu palabra y que permanece para siempre como una verdad establecida en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy queremos decirte cuánto te amamos, Dios. Aunque a veces te podemos decepcionar, aunque a veces podemos, tal vez, Señor, decir una cosa y hacer otra, aunque a veces nos faltan fuerzas, pero tú que pesas los corazones, sabes que te amamos, Señor, y que queremos llegar al final de nuestros días y poder decir, como Pablo dijo un día, se ha acabado el tiempo, pero he peleado la batalla y he ganado porque he permanecido en mi fe. Eso es lo que queremos decir. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que te muevas conforme tú quieres y que seas tú una evidencia para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, mi Señor. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Dios. Amén. Dele el mejor aplauso que usted tenga a ese Dios que es dueño de su vida, de su corazón y que nos tiene tanta paciencia. ¿No es ese Dios maravilloso? He querido hablar sobre un tema. Le venía pidiendo a Dios qué es lo que necesitamos, qué es lo que tú quieres que yo enseñe. Y saben que pasé sobre varios temas, pero Dios me dijo sobre permanencia, sobre persistir, sobre sembrarse en Él, en Dios. Y entonces yo tomé esa palabra y quiero predicar sobre eso. Le he puesto a la enseñanza de hoy el título Llamados a persistir. Nosotros todos los que somos nacidos de nuevo, los que Dios ha ganado para sí a través de un sacrificio tan grande como fue su propia vida, la vida de Jesús, quiere que podamos persistir. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 14 y 15, vamos a leer de ahí. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vuelvo a leerla.
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra se la escribe Pablo, que estaba preso. A veces decimos, Señor, yo quiero ser como Pablo. Sabe que Pablo no andaba de triunfo en triunfo, si literalmente lo hablamos, sino andaba de cárcel en cárcel, literal. Pero allí en medio de eso, le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven, tenía por ahí unos 40 años, dicen los estudiosos. Entonces en aquel tiempo que vivían tanto, era un jovencito. Y entonces Timoteo era aquel joven al cual le escribía, y era un pastor joven puesto en una de las iglesias que Pablo había abierto en sus viajes misioneros. Pero saben que hubo un momento en que Timoteo quería desistir. ¿Y por qué quería desistir? Porque no veía cambio en la gente, porque habían problemas de doctrina allí en la iglesia donde Pablo lo había dejado, porque estaban haciendo de las suyas. Unos estaban desertando, otros estaban viviendo de una forma que no correspondía. Y entonces Timoteo quiere abandonar su llamado, quiere abandonar su rol allí como pastor. Y entonces Pablo le escribe. Y en esta primera carta, en los primeros capítulos, usted puede ver que le dice: hoy eres mi hijo amado, te escribo, te extraño, te has mantenido en la fe, esa fe que heredaste de tu mamá y de tu abuela, tu mamá Loide y tu abuela, tu abuela Loidia y tu mamá Eunice, y le empieza a echar flores y lo consiente. Pero cuando llega al capítulo 3, entonces le dice: no vayas a abandonar. Tienes que persistir, tienes que seguir allí. No puedes tirar la toalla, no puedes echar todo por la borda. Tienes que estar allí en el lugar que yo te he puesto y haciendo lo que yo te he puesto a hacer y lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Saben que eso es un llamado para nosotros? En una ocasión iba un maestro y su alumno, iban caminando por el bosque y de pronto había una gran roca que le caía alguna gotica de agua y estaba quebrada. Y entonces aquel maestro, queriendo le dar una ilustración de lo que era persistencia a su alumno, le dijo: ¿sabes cómo se partió esta roca? Y él dijo: pues debió estar así, o le debió caer un gran peso encima. Y aquel hombre sabio le dijo: no hay nada más fuerte que una roca, y no hay nada más blando y más pequeño que una gota de agua. Pero tanto fue lo que la gota cayó y cayó y cayó y cayó sobre aquella roca, que logró no solamente hacer mella, sino que logró partirla. Eso es lo que hace la persistencia, el caer la gota. Yo estuve indagando sobre eso y saben, ¿ustedes han escuchado la expresión la tortura china? ¿Saben que una de las modalidades de la tortura china era que ponían a sus prisioneros en unas mazmorras y entonces hacían caer una gota de agua sobre un elemento que resonara y retumbara? Esa gota de agua, ese ruido que ocasiona la gota de agua. Y saben, esa pequeña gota de agua llegaba a enloquecer y aún romper los tímpanos de los oídos de aquellas personas que estaban allí y que tenían que ser, digámoslo así, torturadas para que dieran información o para que desistieran de hacer alguna cosa. Aún la naturaleza nos da ejemplo de lo que es la persistencia, y nosotros a veces no somos persistentes. Yo quiero decirte, Claudita, que tú eres una señal que Dios envió, porque yo le pedí a Dios que me diera hoy una señal y puse sobre el papel algunas cosas que quería, y entonces Dios me dio la respuesta a través de tu vida. Y el llamado para hoy es un llamado a seguir, a persistir, a permanecer, a continuar a pesar de, sin detenernos a mirar cosas, a mirar obstáculos, a mirar situaciones, a mirar condiciones. Dios te dice: persiste.
Y es la palabra quizás para alguno de ustedes. Quizás alguno de ustedes está diciendo, no sigo en esta situación, quizás no sigo en esta familia, quizás no sigo aún en esta iglesia local. Pero Dios te dice, no puedes abandonar, tienes que persistir, tienes que continuar, tienes que permanecer, porque solamente si tú permaneces podré lograr lo que Dios tiene para tu vida. A través tuyo Dios va a bendecir a otros. A través de lo que Dios hace en tu vida y en la mía, vamos a dejar legados dignos de seguir, dignos de imitar, solamente por la permanencia. Miren qué es persistir o qué es permanecer. Persistir o permanecer es lo mismo. Es mantenerse firme o constante en alguna cosa. Es durar por largo tiempo. Es mantenerse, es perdurar, es permanecer, es perseverar, es proseguir, es insistir, es continuar, es empeñarse. ¿Saben qué otro sinónimo hay? Obstinarse, es resistir. Todo eso es persistir. Cuando ustedes se encuentren en la palabra, por eso tomé esa palabra en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, perdón, en la Reina Valera 60, el pasaje inicial, porque dice la palabra persistir. Pero si ustedes van allí, por ejemplo, a la versión, nueva versión internacional que la tengo en mis manos, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Entonces tú permaneces firme. En otras dice, tú debes continuar, tú debes terminar lo que empezaste, tú debes permanecer, tú debes ser constante, tú debes insistir, tú debes persistir. ¿Saben una cosa? Persistir o permanecer es que tú empiezas, tú continúas y tú terminas. Hay muchos que tienen iniciativa, pero voy a decir un término que está mal dicho, pero que me cae como anillo al dedo, pero tienen muy poca acabativa. Mire al que está a su lado y dígale, ¿tú eres de los que inician? Espero que sea de los que terminan también. ¿Cuántos han abandonado algún proyecto en su vida? Levanten la mano. Yo he tenido que trabajar con algunas mujeres que he tenido cerca y aún han tenido que retomar labores que habían dejado desde el colegio, ¿sí o no? Como no he pedido permiso, no puedo decir algo específico que se me ocurre en este momento. Siempre acostumbro que algo que vaya a poner de ejemplo, pido primero permiso, si lo puedo decir. Pero muchas cosas, aún labores de bordados, aún labores manuales, aún cosas que empezamos y que las guardamos allá. Saben que casi que no está en nuestro ADN el terminar lo que empezamos. Y sobre todo, algunos temperamentos nos caracterizamos en esencia. Puede que luego lo trabajemos y logremos dar el resultado que esperamos, pero a veces somos abandonistas por el camino. Yo agradezco que en la vida de mi mamá, ¿saben? De niña y de jovencita, bueno, yo salí muy jovencita de la casa, porque me casé cuando iba a cumplir 18 años. Entonces eso es muy jovencita de la casa. ¿Cuántos años tienes tú? Era más jovencita cuando me casé. Pero me daba mucho enojo que mi mamá me fregaba la vida. Mi mamá es de temperamento guardián. Y mi mamá hacía que lo que yo empezaba tenía que terminarlo. Me tenía un orden marcado. Y me molestaba tanto. Pero hoy en día bendigo la vida de mi madre. ¿Saben por qué? Porque si ella no hubiera trabajado en eso, un temperamento como el mío artesano inicia fácilmente y no continúa, se desanima. Entonces, si eso no me lo hubiera trabajado mi mamá en la niñez, estaría en este momento tratando de sacar adelante las cosas que me propongo. Por eso bendigo a mi mami, bendigo a mi mamá. Pero tenemos que trabajar, no importa
Dios te dio el temperamento como Él quiso. Él obró como un padre, dándote la familia que Él quiso que tuvieras y también el temperamento que Él quiso que tuvieras. Pero eso no es obstáculo para que tú te determines a empezar, a continuar y a terminar. Somos una generación impaciente y hemos creado hijos impacientes. Porque en el afán de que ellos no les falte nada de lo que a muchos les faltó, yo tuve en mi niñez todo, gracias a Dios. Vine a tener faltantes cuando me casé, porque siendo un estudiante me casé con otro estudiante. Y creía que íbamos a vivir de amor. Después en el camino entendí que no podía vivir de amor, sino que podía vivir con amor. Entonces creamos una generación de hijos impacientes, que no basta sino pedir o desear algo para dárselo, y muchas veces nos metemos en cosas titánicas para darles lo que ellos quieren. ¿Estoy hablando alguna mentira, papitos? No, ¿cierto? Pero no les hemos trabajado la tolerancia, la frustración. La frustración es que nos ponemos una meta y no la podemos conseguir si no llegamos hasta acá. Eso que sobra entre lo que yo me propuse y lo que conseguí, ese espacio es lo que se llama frustración. No trabajamos en nuestros jóvenes y en nuestras generaciones eso. Y entonces somos una generación impaciente. Queremos que todas las cosas se nos dé ya. Pero ¿saben? En contraste a lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, la Biblia me habla de hombres y mujeres que no obtuvieron las cosas que quisieron así, haga así. Sino que todo fue un proceso. En la Biblia abunda la palabra perseverancia, abunda la palabra paciencia, abunda la palabra insistencia, abunda la palabra confianza. No solamente como palabras, sino como procesos en la vida de las personas. ¿Saben? En Hebreos capítulo 12, versículo 1, no está en sus pantallas, pero se nos anima a que nos despojemos. Dice, de todo el peso, en otras versiones dice, del lastre que nos estorba. Se está refiriendo sí al pecado, pero a todos los obstáculos que nos pueden estar deteniendo. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué asemeja la vida a una carrera? Ahora les digo, ¿la carrera es corta? La mayoría de las veces no. En mi caso lleva 56 años la carrera. Eso es lo que tengo. En otros puede llevar 60, en otros puede llevar, como en tu caso, 20 años. La carrera no es corta. Más bien es una carrera de largo aliento. La carrera no es fácil. ¿Quién te dijo que la vida es fácil? A veces levantamos a nuestros hijos creyendo que la vida es fácil. La vida no es fácil, pero la vida es una prueba para vivirla aquí y luego vivirla en la eternidad. Allá sí será fácil. Allá sí será todo color de rosa. Solamente si pasas la prueba de la vida acá. Pero lo que sí dice es que los que vamos a terminar esa carrera en Dios, con Dios y por Dios, vale la pena vivirla. Hay muchas cosas que nos pueden hablar de persistencia, pero de la Biblia puedo decir que dice, muéstrame tu persistencia y entonces te mostraré tus logros. Eso es lo que me enseña la palabra una y otra vez. Cuando miro la vida de las personas que allí están y que me pueden traer a mi vida el valor de la persistencia. Nosotros cuando estamos hablando aquí, no les hablamos solamente palabras bonitas. Creemos en ustedes y los queremos ver como producto terminado, pero por favor, no nos haga la vida tan difícil en esta labor de pastorearles y de cuidarlos. Persistan. Persistan en todo lo que ocurra en sus vidas. En lo único que no tienen que persistir es en el pecado. En eso no. No persistan. En todo lo demás, persistamos. No es fácil persistir. Pastora, usted me habla de gente en la Biblia que persiste. Deme por lo menos 2 ejemplos. Pues bien, le voy a dar 2 ejemplos. Muchísimos más. Pero dije 2 ejemplos como que todos podamos hablar y saber de qué
¿De qué personaje estamos hablando? Les quiero hablar de la vida de Caleb. Saben que Caleb es una muestra de perseverancia, de persistencia, de permanencia, de insistencia, de obstinación, si lo quieren llamar. A los 40 años, bajo el mando de Moisés, fue a Cades Barnea junto con Josué y con 10 espías más, que no dicen los nombres, solamente se nombran esos dos, a mirar qué tal era la tierra que Dios les había prometido. Y entonces llegaron allí y se dieron cuenta que sí era de verdad esa tierra que fluía leche y miel, que era una tierra de un terreno fértil, tan fértil que los frutos que allí se daban y que llevaron como evidencia para mostrarlo a todo lo demás nación, eran hermosos, eran lo que hubieran soñado cualquier generación vivir. Se dieron cuenta que allí habían unas tierras de altas montañas y de llanuras verdes. Yo creo que era como cuando yo voy a visitar a mi hijo. Hijo, saludos, un beso de tu mamita. Allí para Duitama, y veo esos terrenos de Boyacá que, ay Dios mío, de verdad que soy tan agradecida con Dios. Diferentes verdes, pareciera que allí todo lo que se va a sembrar produce. Es una tierra de bendición, es una tierra de prosperidad. Yo creo que era así, yo creo que era así. Una tierra de manantiales, dice en otra versión, una tierra próspera. Y llegaron y habían visto también allí a unos gigantes, unas personas altísimas y fuerza. Y allí estaban 12 personas dando un reporte a su líder y 2 dijeron: esa tierra tiene pobladores muy fuertes. Son muchísimo más grandes que nosotros, por lo que puedo intuir que Josué y Caleb no eran muy altos. Bendito Dios, porque me dan material para poder predicar. Para mí casi todo el mundo es alto. Yo creo que eran por ahí parecidos. Dijo: este es el fruto. No es una tierra fácil, pero ¿saben? Si Dios dijo que nos la entregaría, no la va a entregar. Y si esos son grandes, no importa, nos los comeremos como pan. Pero si Dios dijo, yo lo creo. Que Dios te ha dicho en tu vida, y puede pasar el tiempo que sea y no lo has obtenido. Pero Caleb hoy nos sirve de inspiración. ¿Saben cuando ya Josué estaba repartiendo la tierra? 45 años después. ¿Mucho esperar? Sí, de pronto. Puede ser que sí. Pero ¿saben qué expresión le dijo Caleb a Josué cuando estaba repartiendo la tierra? Vio todo el valle de Hebrón y la montaña que también le correspondía, porque no era una tierra fácil. Y entonces le dijo: hoy tengo la misma fuerza de hace 45 años, cuando Dios nos mostró esta tierra. Dame ese monte, porque yo lo voy a poseer. Saben que el monte estaba habitado, el monte estaba con otra generación que no era la de Caleb, pero dijo: hoy yo me siento tan fuerte. Esa palabra me ha mantenido por estos 45 años, con la misma inspiración. Ya tengo mi plano acá. ¿Qué es lo que voy a sembrar en esa tierra? Ya tengo la herencia para mis hijas, porque tuvo hijas nada más. Pero ¿saben qué? Denme ese monte, porque yo lo voy a poseer. Me sobran ganas, y con Dios puede ser que no sea fácil, pero será seguro. ¿Saben que esa palabra Dios se la dio a Giovanni Villalobos cuando estaba aquí y se iba para Fusa? Dios me dio esa palabra y yo se la di. Le dije: ¿sabes qué, Jovis? Dios me da una palabra para ti. Dios te dice: no será fácil, pero será seguro. Cuando me lo encuentro de tiempo en tiempo, hace 15 días me lo encontré, que vino a Bogotá, me dijo: Paz, esa palabra ha sido la que me ha sostenido, pero se ha cumplido al pie de la letra. No ha sido fácil, pero con Dios estoy seguro. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué otra persona podría decirme usted? La mujer del flujo de sangre, aquella que tocó el manto de Jesús por detrás.
Saben, era una mujer que tenía todos los problemas del mundo. Era una mujer adinerada, pero su dinero y su fortuna se habían desvanecido, yendo de médico en médico y de profesional en profesional, por una enfermedad. Estaba debilitada, estaba enferma, estaba anémica. ¿Saben qué me dice mi hijo? Que cuando las mujeres menstruamos, tenemos nuestro ciclo menstrual, después de ese ciclo menstrual, no es bueno uno hacerse sus exámenes de sangre que nos manda el médico, porque presentamos una baja en nuestros eritrocitos, entonces estamos anémicas, un nivel de anemia. Glóbulos rojos, eritrocitos, bueno, les hablo un poco como estudié bacteriología, entonces tengo algunos términos todavía pegaditos, pero listo. Era una mujer que puede estar como cualquiera de los que estamos aquí, sin plata, porque todo lo había utilizado para médicos, enferma, sin esperanza, sin fuerza, pero ¿saben qué? Se abrió camino en medio de la multitud. No miró obstáculos, persistió hasta que llegó donde Jesús. Y ella sabía, tenía una palabra en su corazón, que si llegaba donde estaba Jesús y por lo menos le cogía un pelo, el borde del manto, un zapato, una sandalia, aunque fuera el dedo, la uña del dedo gordo, con eso le bastaría. Y obtuvo lo que necesitó. Obtuvo lo que necesitó. ¿En qué debemos persistir? En todo. Miren, ¿en qué debemos persistir? Debemos persistir en la fe. ¿Persistir en la fe es fácil? No, día a día peleamos algo que Pablo denominó la batalla de la fe. Esa se libra día a día, momento a momento, varias veces al día. Tenemos que persistir en el cambio. Tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que persistir en la iglesia. Así que si usted ha tenido malos pensamientos, échelos fuera en este momento. Ay, yo me voy de aquí. Eche fuera eso en el nombre del Señor. Usted tiene que persistir. Yo no digo, yo sí dije ayer. Dijeron, ¿cuál es la mejor iglesia del mundo? Yo dije el Renuevo. Y lo digo con certeza en mi corazón. Pero puede que usted diga, ay, hace falta esto no está, esto no me parece. Bueno, pues ayúdenos al cambio. ¿No le parece maravilloso que usted permanezca acá y nos ayude a implementar cosas? No sea abandonista, por favor. Usted puede no gustarle cosas de su familia y por eso se ha alargado. No, ¿cierto que no? ¿La ha abandonado? No. Ahora pregunto, ¿ganas le han faltado? No, tampoco. Algunos dicen, ¡ay, Dios mío! Pero Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para que trajéramos cambio a nuestra familia, cambio a nuestra iglesia local. Miren, no encontrarán la iglesia perfecta. Y si la encuentran cuando ustedes lleguen allá, la dañaron. Dejó de ser perfecta. Porque como la iglesia local está formada por personas imperfectas, hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar. Pero confíen en Dios. ¿Ustedes confían en Dios? Ay, confíen que Dios va a implementar los cambios. Confíen en que Dios está guiando a sus pastores. Confíen en que Dios tiene el control. Y confíen en que Dios los puso en este lugar para que nos ayuden a hacer esos cambios que necesitamos. Y para que usted permanezca. Y en 30 años, cuando quizás no estemos nosotros aquí, yo sí todavía aspiro a estar, y esté usted y sus hijos, diga, ay, yo puse mi grano de arena para el cambio y para ver toda esta muchedumbre de gente. Yo puse mi granito de arena porque permanecí. En la familia, en el matrimonio, persista en el proceso, en el discipulado. Muchas veces todos queremos cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren vivir mejor? Todos, ¿cierto? Tenemos la disposición, tenemos el deseo,
pero no es suficiente con el deseo y la disposición. Tenemos que centrarnos, determinarnos en persistir. Y este es el manual que nuestro Dios nos dejó. Tenemos que persistir en oración. ¿Saben? Yo conocí al Señor de una forma maravillosa. A mis 16 años me hice novia de un muchacho que tenía 18. Yo estaba cursando el 5º bachillerato, le decíamos en esa época, es el 10º grado. Mi esposo estaba en 2º semestre de su universidad. Conocía a la prima hermana de él, a él no lo conocía. Pero como era amiga de Neidú, su prima, ella me lo presentó. Una cosa rarísima, pero que ahora yo digo, Dios, ay Dios, como dice la Escritura, yo me siento tan privilegiada que Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que mi papá y mi mamá pensaran en traer una hermosura a esta tierra, Dios ya tenía pensado. Yo me interesé a los 16 años por preguntarle a mi esposo, oye, ¿y qué hacen tus papás? ¿Cierto que no es habitual? ¿Qué hacen tus papás? Y él, como penoso, me dijo, mi papá es pastor. ¿Pastor? Yo me imaginé que era ganadero o alguna cosa de eso. Y entonces le dije, ¿cómo así que pastor? Entonces me dijo, sí, es que yo no soy, yo soy cristiano. Entonces le dije, ¿cómo así? Cuéntame esa historia. Y me pareció interesantísima. Y saben que él me dijo, es que nosotros no rezamos, oramos. Y le dije, ¿cómo así? Explícame. Y saben que a los 16 años le entregué mi vida a Jesús. Y llegué con esa noticia a mi casa. Y mi papá, descendiente de paisas, que llevó sangre paisa, Dios santo, no le pareció la mejor noticia. No me permitió por 2 años que duramos de novios asistir a ninguna iglesia cristiana. No me lo permitió. Pero yo oraba cuando íbamos a tomar nuestro cafecito, nuestro heladito, la cosa que íbamos a comer. Él me enseñó a orar por los alimentos y yo oraba por los alimentos. Me regaló su Biblia de niño que estaba rayada y le faltaban unas hojas. Pero saben que mi esposo no estaba asistiendo a la iglesia. Desde los 14 años no asistía a la iglesia. O sea que si tenía 18 años, 5 años, 6 años sin ir a la iglesia. Él dice que 10 años, bueno, de pronto se buscaba excusas. Pero él me compartió, Dios tenía ese plan maravilloso para mi vida. ¿Saben qué hice? Cuando me casé, se llama un matrimonio de religión mixta. ¿Y saben qué hice? A los 8 días de haberme casado, me dijo, amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Es el plan de domingo, ¿no? Y entonces le dije, ay, ya sé, llévame a esa iglesia que tú ibas de niño. Y él, no, ¿cómo se te ocurre? Si quieres vamos a otra. Le dije, no, a la que tú ibas, yo quiero conocer. Entonces me dijo, es que la persona que era mi maestro de escuela dominical ahora es el pastor de ahí. Entonces, no, qué oso. Entonces yo le dije, no, llévame allá. Y él me llevó ahí. ¿Y saben qué? Volví a reafirmar mi entrega a Jesús. Volví a reafirmar mi entrega a Jesús. Y entonces empecé a orar por mi familia. ¿Saben cuánto tiempo me llevó orar por mi familia? Para que alguno de ellos conociera a Jesús en una relación tan personal y tan cercana como yo lo había conocido. 9 años antes de que alguien de mi familia conociera a Jesús y le recibiera en su corazón. La primera fue mi hermana. Me la gané tan bien que llegó y se hizo novia del hermano del pastor. Entonces después la gané tan bien y él me ayudó que se casó con el hermano del pastor y ahora es pastora. Luego nos ganamos a mi mami. Mi mami era un poquito más dura, pero llegó y fue una mujer que dirigió toda la intercesión con mi abuela en la iglesia. Y luego empezaron a llegar mis primos, empezaron a llegar mis tías, empezaron a llegar, y puedo decir que en mi familia fui la primera
Me costó 9 años orar por ellos para que empezaran a llegar a conocer de Jesús. Pero Dios me dio eso de persistir y de creerle a Él. Aquello que dice de que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hoy en día la mayoría de mi familia conoce del Señor. Muchos de ellos son líderes en su iglesia y otros también son pastores y pastoras donde se están congregando, donde están allí, donde Dios los puso. Todo porque Dios puso a una persona que cambiara la historia de esa familia. Puede ser tu familia, puede ser tu familia y puede ser tu caso de ahora en adelante. Usted puede decir, pastor, eso suena muy bonito. Nos está hablando de la persistencia, nos está diciendo qué hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿saben qué? Hágase cargo de su vida. Debemos hacernos responsables de nuestra propia vida. No culpemos a nadie de la situación que estamos viviendo. Persistir es un principio y es un principio que asume responsabilidad. Hay 3 formas de vivir la vida, o más bien 3 clases de personas. Los acusadores, los excusadores y los que escogen. O póngalo en otra forma, los que acusan, los que se excusan y los que escogen. ¿Quiénes son los acusadores? Se pasan la vida culpando a otros de la situación que están viviendo. Son los típicos de que dicen, no, es que yo estoy así porque mi mamá, porque mi papá no me dio, porque mi mamá me hizo, porque el vecino, porque mi marido me dejó y todo. Porque mi esposa me traicionó, porque. Siempre están culpando a otros. Los que se excusan inventan excusas de por qué no están haciendo lo que deben hacer. Es que me falta tiempo, es que me falta dinero, es que me faltan ganas, es que estoy enfermo, es que estoy esperando a ser un poquito mayor, es que. Pero saben que el renuevo tiene que ser de los que escogen. Eso es de los que hacen lo necesario para vivir como deben vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Como Dios dice que debemos vivir. ¿Nos puede parecer o no? Dios nos da la oportunidad de elegir. Es una de las maravillosas condiciones o regalos o características de lo que Él pone en nosotros, el poder elegir. ¿Saben qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente? Recuerden, si usted quiere comprar una Biblia, compre la Nueva Traducción Viviente, porque estamos migrando de la Nueva Versión Internacional a la Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia entendible para todos. Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6, 5 me encantó como lo dice en esta versión. Dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable ¿de qué? Eso quiere decir palabras más, palabras menos. Usted no puede controlar los eventos ni las circunstancias de su vida. No los puede controlar. Pero lo que sí puede controlar es cómo responde ante esas circunstancias. Martin Luther King dijo, el problema del mundo no es la maldad de los malos. El problema del mundo es la indiferencia de los justos. Ese es el problema del mundo. Y usted dirá, Paz, pero es que usted vive en la iglesia metida. Va a dormir a su casa, nosotros vivimos en otras condiciones. Sí, en el mundo puede proliferar el mal, la drogadicción, la violencia, la corrupción, todo lo que ustedes puedan. Pero yo me pregunto, ¿cómo nosotros que tenemos la verdad no vamos a poder darle otra cosa a nuestras generaciones? ¿Cómo? Cuando uno piensa en generaciones, siempre piensa en sus hijos, en sus nietos, ¿cierto? Pero ¿saben que afectamos generaciones también antes de nosotros? Yo afecté generaciones antes de nosotros. No solamente afecté la generación de mis hijos y de mis nietos,
sino que logré, por la gracia de Dios, afectar la generación de mi mamá y la generación de mi abuela. Entonces ya, fíjense que somos 5 generaciones conociendo y sirviendo a Dios. Mi abuela, mi mamá, ahí estoy yo, mis hijos y mis nietos. Ya llevamos 5 generaciones en Dios. Solamente porque Dios se le ocurrió que una chiquita que a veces causa incomodidad a ciertas personas, pero que para Él soy el sueño de Él hecho realidad en la tierra, gracias a Dios, abrió su corazón y su mente al mensaje de la palabra, solamente por eso. Usted puede vivir la vida por reglas o por principios, pero miren que una cosa, las reglas son conceptos momentáneos que pueden pasar de moda. Saben que cuando empezó todo el mundo a emigrar de vivir en casas a vivir en apartamentos, con aquello de la industrialización y todo lo demás, había una regla: en los apartamentos no se podía tener mascotas, llámense perros. O sea que ahí Juli y Tati no podían. No admitían perros y era una condición. Pero eso, como fue una regla, fue cambiando. Ahora yo veo una mano de caninos en mi conjunto, en mi conjunto de apartamentos. Todo el que quiera tener perro tienes que hacerse responsable de su perro. Por eso, porque era una regla, las reglas cambian. Pero ¿saben a qué vivimos anclados nosotros? Los principios no cambian. Los principios son eternos. Los principios son leyes universales. Entonces los principios de la pureza, los principios del matrimonio, los principios de la crianza, los principios, todo lo que queremos vivir por principios está acá. Y eso no va a cambiar. Entonces, ¿cómo será que nosotros, si vivimos por principios, no vamos a poder cambiar nuestras generaciones? Si permanecerán los mismos cuando estén nuestros nietos, los que siguen a nuestros nietos y nuestras generaciones. Tenemos es que determinarnos. Persista también en otra cosa. Persiste en su familia. Persiste en su matrimonio hasta que Dios le dé la victoria. ¿Cuántos de los que están solteros quieren casarse para ser infelices? Tendría que uno ser loco, ¿cierto? ¿Cuántos de los que nos casamos pensando voy a conseguirme a alguien que me haga la vida cuadritos? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos de los que ahorita, que los se casaron pero están separados por cualquier circunstancia, se casaron pensando voy a que me hagan sufrir y después tenga que separarme? Nadie. ¿Se dan cuenta que nadie? Pero tenemos que persistir en el principio del matrimonio, en el principio de dar oportunidades, en el principio de seguir insistiendo por nuestra familia, por nuestra pareja. Si usted lo vio como su príncipe azul y después se convirtió en Shrek. Perdónenme los que saben bien inglés y la pronunciación esté mal. En un monstruo o se le convirtió en un sapo. Tiene que seguir persistiendo. Y usted me dirá, ¿hasta cuándo? Hasta que obtenga resultados. Hasta que obtenga resultados. En una ocasión estaba enseñando en una convención de mujeres y entonces otra de las conferencistas dijo esto. Pongan atención. Dijo, a veces me es tanta carga mi hijo que está alejado de Dios. Pero cuando me vienen a dar quejas de él, yo oro y digo, ¿saben qué? Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar porque es que él es un príncipe de Dios. Lo que pasa es que él no lo sabe todavía. Y a mí me quedó esa frase en mi cabeza. ¿Y saben? Esa frase tiene una gran revelación. Hay muchas cosas que en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestros familiares, en nuestras condiciones no se han dado. Pero ¿saben? Está el poder de Dios que puede cambiarlo. Confiemos en que Él lo hará. Confiemos en que Él hará la obra en cada uno de nosotros.
A veces nos centramos tanto en conseguir las cosas, ¿cierto? Y los hombres son especialistas en creer que solo es trabajar y llevar solamente el dinero. O quizás sea también usted de una de esas mujeres que creen que solamente el dinero es lo que da la felicidad. Y algunas agregan, pues no da la felicidad, pero a veces da una sensación muy parecida. No, no lo crea. ¿El dinero es necesario? Por supuesto. Pero la Biblia dice, el dinero sirve para todo. O sea, sirve para mal y sirve para bien. Es según nosotros lo invertimos. Pero podremos comprar una casa, pero no podemos comprar un hogar. Un hogar se construye. Y un hogar se construye con persistencia. Un hogar se construye con sacrificio. Un hogar se construye con permanencia. ¿En qué otra cosa tenemos que persistir? Persistir en nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana. ¿Saben qué dijo Jesús? En Juan, que hemos estado viendo con nuestro tiempo con Dios, Juan, el capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Saben que la palabra nos dará todo lo que necesitamos? La palabra es como un código de cosas que debemos hacer para salir de nuestra situación actual. Cuando nosotros fuimos a nuestro primer encuentro de parejas, o sea, un encuentro con Dios pero de parejas, recibimos una revelación de la palabra, mi esposo y yo, porque veníamos de hogares que por generaciones tenían cada uno sus propias cosas. Por el lado de mi esposo eran madres solteras, aunque después se casaban y tenían otros hijos. Por el lado mío eran hogares destruidos, constituidos pero destruidos y luego formaban otros hogares. Y nosotros al leer de una pareja hermosa que bendigo, los Stromberg, una pareja americana que nos enseñó que teníamos que renunciar a todo eso. Y nosotros como niños, yo bendigo a Dios también por ese corazón que nos dio, lo creímos y lo hicimos. ¿Saben qué cambió? Puedo decir que aunque mi esposo y sus 5 hermanos vienen de un hogar cristiano, el único hogar que permanece, que se casó y siguió y permanece, es el nuestro. Todos los demás, no. Entonces sí hay eficacia en creerle a Dios, hay eficacia en conocer su palabra, hay eficacia en seguirla, hay eficacia en vivir por principios. ¿Y cómo puede usted permanecer en la vida cristiana? ¿Es fácil? No. ¿Por qué no nos damos un aplauso? Porque si estamos hoy aquí, somos de los valientes. ¿Cómo vas a persistir en tu vida cristiana? Eso no se hace así. Miren, tenemos que aprender la palabra de Dios, aceptar y creer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que defender la palabra de Dios y tenemos que esparcir la palabra de Dios. ¿Cómo así? Dios no va a hacer nada para traerte a tu memoria cosas que tú no has aprendido. Cuando tú estés en medio de las luchas, no vas a poder hacer lo que Jesús hizo cuando vino el enemigo a tentarle y citó él la palabra, pero si tú no la has aprendido, no la vas a poder citar. O sea, eso no se produce por ósmosis. Ósmosis es una capa, digamos así, más bien un efecto que sufren las membranas permeables. ¿Han visto la propaganda del desodorante de Clinique? Y entonces hacen una prueba con 2 vasos de precipitado y los voltean y en uno hay goteo. Eso es ósmosis. El otro es una película totalmente impermeable que no deja pasar nada. ¿Saben que lo que usted aprenda de la palabra no va a ser por ósmosis? No va a ser porque usted se la coloque acá. Y si tiene un computador, quizás diga es que la mía es digital y se la coloque acá, o acá, o acá. No,
esa no es por ósmosis, o sea, no te va a gotear a tu corazón y a tu mente. Es porque tú y yo la vamos a aprender. Pero no solamente necesitamos aprender, necesitamos aceptar y creer que la palabra de Dios es la máxima autoridad en tu vida, la máxima autoridad para vivir, para creer y para ser. Necesitas aceptar que si aquí dice que no debes caer en fornicación, entonces no es que, es que eso fue escrito en otra época. En esa época también había fornicación. Pero la Biblia dice que no debo ser una fornicaria. Igual como dice que no debo ser una mentirosa. Así como dice que no debo ser una adúltera. Así como dice que no debo ser una chismosa. Así como dice que no debo ser una pleitera. Así como dice muchas otras cosas. Debo creer que es la palabra de Dios. Pleitera es de pleito. Debo obedecer la palabra de Dios. No solamente aprender y no solamente reconocer que es la palabra de Dios, sino tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice. ¿Saben que hay cosas de la palabra de Dios que no me gustan? No me gustan. Tuve que entenderlas y pedirle a Dios que se hiciera un principio en la vida. Cuando recién me casé, por generación paisa, son matriarcales, ¿sí o no? El hombre paisa puede hacer lo que quiera fuera en sus negocios, es el que más ruge. Pero cuando llega a su casa es como un ternerito, manda la mamá, la manda la esposa. Y cuando me casé, no me gustaba el saber que mi esposo es mi cobertura y que debía sujetarme a él y a su autoridad. No me gustó. ¿Cuántas mujeres les gustó? ¿Cierto que no? Pero tuve que asumirlo. Tuve que implementarlo en mi vida. No traje un paraguas, pero el paraguas es como que si tú abres esa sombrilla y está lloviendo y abres ese paraguas, eso es tu cobertura, tu esposo. Es el que te da sombra, es el que te brinda protección, es el que allí te cuida de muchas cosas. Y a Dios dijo, eso es así. Y aunque a Gaby Franco no le pareciera, debió asumirlo, debió aprenderlo y debió obedecerlo. Y gracias a Dios que lo pude entender por fin. Las dos últimas cosas, tranquilos, estamos a tiempo. La palabra de Dios, defendiendo la palabra de Dios. Estas dos cosas quiero hacerlas claras, porque cuando Dios me las reveló, tuve que masticarlo. Permíteme masticarlo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, es una perla que se la regalo, esta y la siguiente. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. ¿Saben? Ante todas las cosas que estamos viviendo en esta época, no podemos avergonzarnos de lo que dice la palabra de Dios. Pero tampoco debemos solamente conformarnos con que yo no voy a hacer eso y que el mundo haga lo que quiera hacer. No, Señor, debemos defender la palabra. Tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que defendamos la verdad ante un mundo relativista en el que estamos. Que si en tu círculo de amigos todos se van a acostar con todos, tú no solamente no debes, no, permiso, yo no soy de aquí, sino que tú debes declarar, ¡ay, vámonos! ¡Vámonos, Ernesto, a hacer de las nuestras! ¡Vámonos! No, yo soy diferente, porque la Biblia dice que el joven debe guardarse de eso. ¡Ay, que vamos! Mire esa china tan buena que está. ¡Vamos a esto! No, yo me estoy guardando para la que va a ser mi esposa. No solamente te quedes callado, no te avergüences. Declara la verdad que hay en ti y que hay en mí. Declaremos la verdad. Hoy tantas campañas que hay por defender
defender las ballenas, los perros, las lagartijas, todo. Hay campañas de todo. Y no nos levantamos a defender los derechos de los niños. No son los padres, no son las personas heterosexuales u homosexuales las que tienen derecho a adoptar un niño. Es que un niño tiene derecho a tener un hogar en donde haya un papá y una mamá, porque así lo declara la palabra. Declaremos la verdad, defendamos la verdad. Defendamos la verdad. Pero tenemos que esparcir la palabra también. Tercera de Juan 1:8 dice, por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos para ayudarlos en la predicación de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Saben que esto significa algo que me compartió Mary Roldán? Estábamos hablando y yo dije, sí, y Dios me dijo que eso era Mary. Ella dice, Dios, yo quiero, y yo puse en mi lista, escribí en mi lista, que quiero alcanzar a tales personas para el Señor, hablarles de Dios, ganármelas. Pero sabes, Paz, que me he dado unos totazos porque a las que les hablo y las he traído y se han ido, ya no sé qué, u otras no, ya conocen. Entonces me dijo, pero Dios me dio algo, me puso en mi corazón e hice esta oración. Voy a contarla, Mary. Señor, pon delante de mí las personas que tú quieres salvar, las que están preparadas para recibir tu palabra. Ay, yo no quiero trabajar en vano, Señor. Que pueda pegármele a unas personas, pero que pueda ver el fruto. Pónmelas delante de mí. Yo no quiero este año como trabajar ahí a la loca. Yo quiero que tú me pongas delante de mí las que son, las que yo les voy a compartir. Difíciles o no, no importa, Señor, pero las que van a recibir tu palabra. Es eso, Mary, esparcir la palabra. Y es lo que dice este versículo, el Señor te lo regala, Mary. Por eso nosotros debemos hacernos cargos de ellos, para ayudarlos en la predicación de la verdad. Nos tenemos que hacer cargo de ellos, de los que ya están listos. Así es que tenemos que empezar a pedirle, Dios, pon delante de mí personas que estén listas para que cuando yo les dé tu palabra, pueda esa semilla dar su fruto. Tito en el capítulo 2, el versículo 7, acabo con esto, dice, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. O sea, que seas un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita totalmente transparente, íntegro. Y usted puede decir, pastora, pero hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Ay, también a mí me pasa. Y hay muchas que me ocasionan incomodidad. Pero ¿será que porque me ocasionen incomodidad o no entienda, no debo seguirlas? No. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por poner en práctica, empezar a poner en práctica lo que entiendes y afirmarlo en tu vida. Y aquello que no entiendes y que es principio, hazlo con un corazón agradecido, decirle, Señor, tú eres infinitamente más sabio que yo. Y voy a hacerlo y voy a ponerlo en práctica en mi vida. Hay que persistir hasta obtener la victoria o hasta que Dios te diga, basta. Así le dijo a Pablo. Pablo estaba enfermo y persistió, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, quítame esto, Señor, quítame esto. Hasta que Dios le dijo, no me pidas más por eso, Pablo. Te voy a dejar con ese problema de conjuntivitis. De conjuntivitis, para que otros al verte me glorifiquen y sepan que yo puedo utilizar al que tal vez es el menos adecuado. Yo creo que por eso Dios me hizo chiquita. Siempre me quejé de ser chiquita. Gracias a Dios por estos ancos, estos zapaticos que se inventaron, que le dan a uno un poquito más de centímetros. ¿Cierto, mi nata? Gracias a Dios por eso.
tenemos que persistir en lo que nos propongamos hasta obtener la victoria o hasta que Dios diga no más. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y yo quiero que si tú tienes ahí tu familia, te tomes de la mano con tu familia. Vas a hacer un acto profético allí. Si no la tienes, agarra a otro que te adopte. Agarra a otro que te adopte. Y levanta tus manos ahí cogiditos. Y vas a decir, persistamos. Persistamos en lo que Dios nos llamó a hacer. Dígale, persistamos en la fe. No es fácil, pero será seguro. Persistamos en nuestra familia. Y díganse uno a otros, si Dios lo pudo hacer conmigo, ¿cómo no lo va a poder hacer con otros? Persistamos en nuestra vida cristiana. Y díganse uno al otro, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que esté de moda, importa lo que Dios dice que debemos hacer. Y levantemos nuestras manos y digamos, Señor, ayúdanos a persistir. Somos llamados a persistir en una generación que se desborona, en una sociedad que puede estar corrupta en muchas cosas. Pero yo hoy renuevo, te digo, Dios te ha llamado de tu familia.